Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando la asignatura Historia de la Educación General y Evolución de la Educación Paraguaya. En la primera jornada estuvimos hablando acerca del concepto de historia, de la educación y pedagogía. Hablamos también de los factores que influyen en la historia de la educación y la pedagogía y etapas de la historia de la educación. Estuvimos desarrollando el concepto de historia de la educación y pedagogía. Hablamos que es muy importante tener en cuenta que no podemos especificar exactamente en qué momento apareció la educación, ya que esta forma parte de la educación general universal. Además, cada uno de los teóricos tienen una propuesta acerca del concepto de educación. Para algunos es la influencia intencional y sistemática sobre el ser juvenil como propósito de formarlo, desarrollarlo. Algunos ven a la educación como la acción general difusa de una sociedad sobre generaciones y jóvenes con el fin de conservar y transmitir la existencia colectiva. Y por otro lado, nos mencionan que la educación es una parte integrante esencial de la vida del hombre y de la sociedad. Así que, bueno, vamos a seguir. Qué lástima no les funciona su micro. Pero si me escuchan, estaba súper bien. ¿Verdad? Me escriben cualquier consulta mediante el chat. Habíamos mencionado los factores de la historia de la educación. Por un lado, la historia de cada pueblo, el carácter cultural que tienen estos pueblos, la estructura social también es una influencia directa en la transformación de la educación. Y por otro lado, mencionamos las orientaciones políticas. Cada una de las sociedades a lo largo del tiempo han transformado o generado un estilo de enseñanza, fines educativos basados en su orientación política de estructura social. Debemos tener en cuenta además que en épocas anteriores la educación era más limitada a reyes, reinas, clérigos y guerreros. Los de estratos sociales más bajos no eran, no formaban parte del sistema educativo. También tenemos en cuenta la vida económica y que este estrato o esta estratificación nuevamente generaba o se basaba en la disposición geográfica de cada uno de los miembros. Debemos tener en cuenta además que las modificaciones de la educación que nosotros tenemos actualmente del sistema educativo, modelo educativo, tienen en cuenta ciertas teorías, va cambiando y se va adecuando a nuestra realidad a fin de brindar la satisfacción de las necesidades de la población mediante la transmisión de información, de valores, cultura u otros aspectos que forman parte importante de nuestra sociedad. Etapas de la historia de la educación nos habíamos quedado acá en esta parte. Debemos tener en cuenta las siguientes etapas. Primeramente, una educación primitiva, la de los pueblos originarios anteriores a la historia propiamente dicha, la cual ya se ve una intencionalidad directa de generar o de promocionar una información, un conocimiento a determinadas personas o sujetos que forman parte de este proceso, lo que actualmente nosotros conoceríamos como comunidad educativa. Ya se estaba realizando este proceso de transmisión de información, era intencional, directa y espontánea, tenía una estructura tal y como nosotros lo tenemos actualmente, pero fue la piedra angular para el desarrollo posterior de todas estas políticas normativas que nosotros tenemos. La educación oriental, ya tenemos una propuesta o la visualización de unos pueblos que se van desarrollando en forma de civilizaciones, se va desarrollando de una u otra manera también el sistema de lectura, escritura, se van desarrollando no solamente aspectos relacionados al conocimiento de cultura general, sino también
desarrollando aspectos religiosos y debemos tener en cuenta también que en esos momentos existía una marcada aceptación o una marcada restricción al acceso de la educación. La educación clásica que comienza en la civilización occidental y que posee un carácter humano cívico, comprende a Grecia y a Roma, las cuales a pesar de sus diferencias tienen muchos rasgos comunes en cuanto a la manera que se buscaba desarrollar el pensamiento crítico de las personas del pueblo, facilitando en el caso de Grecia una, un acceso a la información más amplio, debido a que los grandes sofistas se sentaban en las plazas a realizar sus pensamientos relacionados a la vida, a la existencia humana. Eso era más accesible que en otro tiempo. La educación medieval, en la cual se desarrolla esencialmente el cristianismo, comenzando en la etapa anterior. En la educación medieval, nuevamente, se ven bastante marcada la accesibilidad al desarrollo de los conocimientos, ya que en esa época nosotros hablamos de guerreros, de soldados, y la formación que a ellos se les brindaba era de acuerdo al estrato social en el cual se encontraban y de esa manera facilitar el desarrollo y la adquisición de habilidades para desarrollar características o factores que le ayudarán a desarrollar su vida cotidiana. La educación humanista, que empieza en el Renacimiento en el siglo XV, aunque ya antes había vestigio de ella, esta etapa representa una vuelta a la cultura clásica, teniendo en cuenta la nueva forma de vida basada en la naturaleza, el arte y la ciencia. En la propuesta actual, nosotros tenemos un enfoque bastante humanista debido a que se intenta de una u otra manera y teniendo en cuenta también las limitaciones de nuestro país, formar al estudiante no solamente en el desarrollo del pensamiento lógico, sino también ese trabajo en arte asociado a la ciencia, desarrollo y también promoviendo la cultura y el cuidado hacia la naturaleza. Siempre eso teniendo en cuenta el contexto, el momento histórico que estamos viviendo, todos esos cambios de pensamiento que se han dado a lo largo de la historia también van brindando nuevas estrategias de enseñanza. Los docentes tienen una forma una nueva forma o adquieren nuevos estilos de enseñanza. Capaz no teníamos todavía los centros estructurados como tenemos actualmente, que facilitan la formación de docentes. En esta época todavía no teníamos mallas curriculares completamente establecidas, no ha aparecido todavía la propuesta de Montessori, de Thorndike y Piaget, pero al desarrollo de todo este proceso histórico de la educación se van encontrando nuevas maneras de facilitar este proceso de formación. La educación cristiana reformada en el siglo XVI, que se debe a una reforma religiosa, esta da lugar al nacimiento de confesiones protestantes de un lado y de la Iglesia Católica por otro. Debemos centrarnos también y ponernos en desarrollar ese pensamiento de trasladarnos en el momento histórico del cual estamos hablando. Anteriormente, todo ese proceso de desarrollo educativo, los docentes, los maestros eran o sacerdotes, clérigos, personas formadas en la religión católica. Y cuando hubo la revolución protestante, también la manera de enseñar, los valores y las características que ya estaban establecidas tuvieron un giro radical, adecuándose a ese momento sociocultural que se está viviendo. La educación realista, que comienza propiamente los métodos de educación modernas,
basadas en la filosofía y las nuevas ciencias, desde los aportes de Galileo, Copérnico, Newton y Descartes. Si hacemos un análisis de sus propuestas, podemos ver que ya se pudo hablar de física, ya se estaba hablando de astronomía, se estaba hablando también de sociedades, del desarrollo nuevamente del pensamiento lógico, matemático y crítico, que actualmente se encuentran muy presentes en nuestra manera de enseñar y en las propuestas educativas. La educación racionalista o nacionalista, propia del siglo XVIII, en la que culmina la llamada Ilustración, sea el movimiento cultural iniciado en el Renacimiento, es el siglo de Condorcet y Rousseau. Al final de este siglo comienza el movimiento idealista de la pedagogía, cuyo alto representante es Pestalozzi. Debemos tener en cuenta también que en estos siglos, como en el siglo XVIII, en el siglo XVII, siempre tenemos momentos históricos y grandes pensadores que aportan su propuesta, su paradigma a fin de favorecer la educación. Todos estos grandes pensadores que nosotros eh, vemos a lo largo de la historia dan un pequeño trozo de información en la cual se cimenta lo que es nuestra forma de educar actualmente. Debemos tener en cuenta que existe una amplia gama de estilos de aprendizaje. Existen muchísimas teorías pedagógicas, pero todas centradas en el desarrollo pleno del individuo, que favorece a su vez el desarrollo del pueblo o de la sociedad. La educación nacional, iniciada en el siglo anterior con la Revolución Francesa, alcanza su máximo desarrollo en el siglo XIX, dando lugar a intervenciones cada vez mayores del Estado en la educación, a la formación de una conciencia nacional patriótica en todo el mundo civilizado, el establecimiento también de la escuela primaria universal, gratuita y obligatoria, la apertura de mayores universidades, en las universidades de Cambridge, Harvard, ya se van cimentando, algunas ya se han cimentado, pero se va enseñando filosofía, matemáticas y se dividen así como en ciencias duras y ciencias blandas. También nos menciona la importancia ya del Estado y de la accesibilidad a la educación, un poco marcada todavía por el acceso y la apertura a hombres. Existe todavía una gran discriminación a las mujeres, a las personas de color y de determinada raza. La educación democrática es la 10ª etapa de esta historia de la educación, en la cual nos menciona que aunque es difícil caracterizar la educación del siglo XX, acaso el rasgo que más distingue es la tendencia a una educación democrática, haciendo la personalidad humana libre al eje de las actividades independientemente de su posición económica y social, y proporcionando la mayor educación posible al mayor número posible de individuos. Otro hito que ha marcado el siglo XX fue las guerras. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial también. Vemos esos cambios que han golpeado duramente la educación y cuáles son una de las problemáticas que contraponen las guerras, que existía una gran cantidad de personas pensantes, una gran cantidad de estudiosos. Ya una persona de escaso poder adquisitivo podía ir a las escuelas, podía ir a las universidades, lo cual ha generado o generó en su momento muchas ideas o muchas corrientes, de las cuales actualmente nosotros, como ya les he mencionado, estamos agarrando pequeños aportes para gestar nuestro modelo educativo actual. No decimos que es lo mejor del mundo lo que nosotros estamos viviendo, pero se basa en esa experiencia anterior. En capaz esto ha funcionado en su momento
vamos a agarrar o atraer, juntar, adjuntar características de la escuela de Montessori, de la escuela de Descartes, vamos a tener en cuenta las propuestas de Newton y otros grandes pensadores, teóricos, filósofos, matemáticos que han brindado su propuesta a fin de velar por el desarrollo pleno de los individuos. Las etapas de la historia de la educación son grandes rasgos característicos. Nosotros debemos tener en cuenta que ha ido evolucionando a la medida que van evolucionando o ha ido evolucionando el hombre también. Y esto, obviamente, por nuestras características, por la complejidad del ser humano y las dimensiones que forman parte de él, va a tener un constante desarrollo, velando por la subsistencia, por un lado, dependiendo de la población con la que estamos trabajando, en el país en el cual nos encontramos, los valores, las culturas, el enfoque y las políticas educativas nuevamente van a ir variando, pero esperemos que la educación nunca muera y que vaya eh, pasando fronteras, que vayamos dejando de lado un poquito aquellos aspectos amenazantes y favorezcamos el desarrollo del individuo y todas sus potencialidades, ya que sabemos actualmente que existe una gran amplia gama de inteligencias, que no todos tenemos las mismas capacidades para comprender y entender ciertos aspectos relacionados a las diversas circunstancias asociadas al conocimiento. Se da una verdadera visibilización de las problemáticas sociales y estamos viendo que se busca el desarrollo del pensamiento crítico. Tal vez no de una manera de la que nosotros esperamos. Hay mucho rezago, existe escasa participación, problemas de lectoescritura, pero esto es como un espejo de cómo nuestro ente social, nuestro orden político va proponiendo el desarrollo histórico también de nuestra educación y características y factores para que el sistema educativo se ciña a nuestra realidad. Esto es por un lado, lo que hace relación a historia de la educación general, la cual no pudimos culminar la semana pasada debido a que tenía un pequeño problema de salud, la semana antepasada. Y bueno, voy a cortar un poquitito acá hasta este momento. Iniciamos para iniciar la segunda etapa de nuestra clase.